Soy padre de una pequeña congregación al sur de Italia y no puedo quitarme de la cabeza a Clara, aunque esté casado con mi vocación desde hace años. Mi vida ha estado profundamente arraigada al servicio de Dios y al cuidado de mis feligreses. Desde el momento en que tomé mis votos sagrados, mi existencia ha sido una serie de rituales y devociones. La rutina diaria de oración, misa y consejo espiritual me ha proporcionado una estructura firme y un propósito que nunca he cuestionado. Mi día comienza con el primer resplandor del amanecer, cuando las primeras luces del sol se filtran a través de los vitrales de la iglesia. Finalizo mi jornada con la última oración de la noche. Un momento de reflexión que me ayuda a encontrar paz y serenidad antes de dormir. La iglesia es no solo mi lugar de trabajo, sino mi hogar y mi refugio. Es el lugar donde encuentro consuelo y dirección, y donde mi vocación se entrelaza con cada aspecto de mi vida. Sin embargo, todo cambió de manera inesperada cuando Clara entró en mi vida. Clara llegó al pueblo durante un cálido verano, en un periodo que normalmente se caracteriza por su tranquilidad. Ella se mudó para colaborar en un proyecto de investigación en el Instituto de Ciencias Naturales, que se encuentra en una localidad cercana. La primera vez que la vi, estaba explorando el mercado local, un lugar vibrante y bullicioso, lleno de colores y aromas. Me encontraba allí para ayudar en una de nuestras iniciativas benéficas, una tradición que nos permite recaudar fondos y estrechar lazos con la comunidad. En medio del bullicio del mercado, nuestros caminos se cruzaron por azar. Fue un encuentro casual, pero algo en ella me llamó la atención de inmediato. Recuerdo vívidamente nuestra primera conversación. Clara estaba inmersa en la experiencia cultural del mercado, y yo, con mi entusiasmo habitual por las tradiciones del pueblo, me ofrecí a guiarla. Hablamos sobre las costumbres locales, las festividades y los productos artesanales que se ofrecían en los puestos. Su curiosidad y su manera de cuestionar todo lo que le decía eran refrescantes. Me encontré disfrutando de su compañía más de lo que había previsto. Había algo en su manera de pensar, en su intelecto y en su pasión por la ciencia, que me hizo sentir una conexión inesperada. La forma en que ella cuestionaba las normas y buscaba entender el mundo desde una perspectiva racional me fascinaba. Lo que comenzó como una amistad inocente pronto se transformó en algo más profundo y complejo. Clara y yo comenzamos a encontrarnos más frecuentemente, compartiendo cafés en la pequeña cafetería del pueblo y caminatas por el campo que rodea nuestra comunidad. Las conversaciones que solían ser triviales comenzaron a volverse más personales y profundas. Ella me hablaba de sus investigaciones, de sus dudas sobre la fe y de sus reflexiones sobre la vida. Yo le contaba sobre mis experiencias en la iglesia, sobre mi vocación y sobre las pequeñas alegrías y desafíos que enfrentaba en mi vida cotidiana. A través de estas conversaciones, nos conocíamos cada vez mejor y la conexión entre nosotros se fortalecía. A medida que nuestra amistad se desarrollaba, empecé a darme cuenta de que mis sentimientos hacia Clara estaban cambiando. La pasión y el entusiasmo con los que hablaba, su risa contagiosa y la intensidad con la que vivía su vida, todo eso me atraía de maneras que no había anticipado. La primera vez que nos besamos fue un momento de pura impulsividad. Fue en el jardín de mi casa, en una noche cálida y estrellada, después de una cena que había sido especialmente significativa para nosotros. Nos miramos a los ojos, y en un acto de desesperación y deseo, nos encontramos en un beso que fue tanto inesperado como electrizante. Fue un beso que encendió una llama que no pude apagar. Un acto que nos llevó a un nuevo nivel de intimidad y complicidad. Ese beso marcó el inicio de un romance clandestino y tumultuoso. Clara y yo empezamos a vernos en secreto, buscando momentos robados en el tiempo para estar juntos. Cada encuentro estaba lleno de una emoción palpable, una mezcla de deseo y miedo que hacía que cada instante fuera aún más intenso. La tensión de mantener nuestra relación en secreto añadía una capa de excitación a nuestros encuentros, pero también una profunda sensación de culpa. Sentía una batalla interna constante entre mi devoción a Dios y mis sentimientos hacia Clara. La alegría que experimentaba al estar con ella se veía opacada por el peso de la culpa y la preocupación de ser descubierto. Mis visitas a la iglesia se convirtieron en un acto de doble vida. Mientras oraba y ofrecía misa, mi mente estaba ocupada por el pensamiento de Clara y la tensión de mantener nuestra relación en secreto. Cada vez que me arrodillaba para rezar,
sentía una profunda culpa y un conflicto interno que me desgarraba. ¿Cómo podía reconciliar mi amor por Clara con mi vocación, con mi fe? ¿Cómo podía seguir siendo el padre que la comunidad respetaba mientras mantenía este secreto tan profundo y doloroso? Cada día se convertía en una lucha entre mis deberes religiosos y mis deseos personales. La situación se complicó aún más cuando los rumores comenzaron a circular en el pueblo. Un vecino, que había notado mis encuentros furtivos con Clara, empezó a hacer preguntas y a difundir chismes. La comunidad, que siempre había confiado en mi integridad y devoción, comenzó a murmurar y a dudar de mi carácter. La presión de los rumores y la creciente tensión se volvieron insoportables. Me encontré en una encrucijada moral. Debía decidir entre mi amor por Clara y mi compromiso con mi vocación y con mis feligreses. Fue entonces cuando Clara, sintiéndose atrapada y desesperada, propuso que huyéramos juntos. La idea de empezar una nueva vida en otro lugar parecía una solución a la presión y al escándalo que enfrentábamos. Ella veía esta huida como una forma de liberarnos de las cadenas que nos ataban. Pero, a pesar de mi deseo de estar con ella, sabía que tomar esa decisión era extremadamente complicado. El peso de mis votos y la responsabilidad hacia la comunidad me hicieron dudar profundamente. ¿Podía abandonar mi vida en la iglesia y a mis feligreses por amor? ¿Podía renunciar a todo lo que había construido y a la vocación que había elegido? Después de noches de oración y reflexión, tomé una decisión difícil y dolorosa. Sabía que no podía seguir viviendo una mentira y que mi amor por Clara no podía ser la única justificación para mis acciones. Decidí confesar mi relación con Clara a mis superiores en la iglesia, enfrentando las consecuencias de mis actos. La confesión fue dolorosa y humillante. Me enfrenté a la realidad de que mi amor por Clara había puesto en peligro todo lo que había construido durante años. Fui suspendido de mis deberes como padre de la iglesia y se me pidió que me apartara de la comunidad para reflexionar sobre mis acciones y encontrar una forma de reconciliación. La noticia del escándalo causó una gran conmoción en el pueblo. La comunidad se sintió traicionada y decepcionada, y la confianza que habían depositado en mí se desmoronó. Clara, al ver el sufrimiento que estaba causando y el impacto que tenía nuestra relación en la comunidad, decidió que debía enfrentar su propio destino. Ella se mudó a otra ciudad, alejándose del tumulto y de las complicaciones que habíamos creado. Su partida fue una mezcla de tristeza y resignación. Me di cuenta de que, a pesar de todo el amor que sentía por ella, mis decisiones habían llevado a un resultado inevitable. Mientras tanto, mi tiempo alejado de la iglesia me permitió enfrentar mis propios errores y buscar una forma de redención. La terapia y la reflexión me ayudaron a entender mis propias debilidades y a reconciliarme con mis decisiones. A medida que pasaba el tiempo, empecé a encontrar una nueva forma de entender mi vocación y mi fe. Este proceso de autoevaluación fue doloroso pero necesario. Aprendí a aceptar la complejidad de mis emociones y a buscar una manera de seguir adelante sin cargar con el peso de la culpa. La separación con Clara fue dolorosa y complicada, pero me permitió enfrentar la verdad de lo que había hecho. Aprendí que el amor, aunque poderoso, no siempre sigue un camino fácil ni justo. La experiencia me enseñó que la verdadera fortaleza radica en la honestidad y en la capacidad de enfrentar nuestras propias decisiones, incluso cuando son difíciles. La vida no siempre se ajusta a las expectativas y a las normas que uno ha seguido durante años, y enfrentar esa realidad es una parte esencial del crecimiento personal. Hoy en día, mi vida sigue un nuevo camino. Aunque mi relación con Clara terminó en una separación dolorosa, he encontrado una forma de seguir adelante con una mayor comprensión de lo que realmente significa mi vocación y mi fe. La experiencia me enseñó que el verdadero propósito de la vida está en la autenticidad y en la capacidad de enfrentar nuestras propias decisiones, incluso cuando son difíciles. El amor, con todas sus complicaciones, me ha mostrado que la vida está llena de desafíos, pero también de oportunidades para crecer y encontrar un sentido más profundo.